como lo mencionás, es una situación que repercute en todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, también cuando se trata del cuidado de las mascotas. Tengamos en cuenta que hoy en día las mascotas forman parte de la familia prácticamente. Ahora, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay enfermedades muy recurrentes aquí por la zona principalmente. ¿Cuáles son algunas de ellas, por ejemplo? Y si hablamos de la época del año, las ectoparasitosis son las que más inconvenientes están trayendo. Cuando hablamos de altas temperaturas y altas condiciones de humedad, lo que ocurre es una aceleración del ciclo de reproducción de los ectoparásitos. Entonces uno ve como un aumento significativo en forma brusca de la población de garrapatas, si es el caso. También otros ectoparásitos, pero es muy notorio con el tema garrapatas. Entonces uno ve ahí que muchos se desesperan, comienzan a hablar de invasión y por ahí habrás escuchado, hay una invasión de garrapatas. En realidad se están dando las condiciones ambientales para que los ectoparásitos aceleren su ciclo de vida. Las condiciones son ambientales, pero además tienen huésped. Si yo veo que creció la población de mascotas, también los ectoparásitos necesitan ese huésped para acelerar su ciclo, además de las condiciones ambientales. Y las condiciones ambientales dependen mucho de esto. Sí, principalmente si yo tengo aumento de temperatura y de humedad así en forma brusca, también hay una eclosión muy rápida y mucha cantidad de huevos que están en el ambiente y entonces en consecuencia uno ve lugares con ectoparásitos y mascotas con ectoparásitos. ¿Debería haber un lugar adecuado en la casa como para tener a las mascotas, por ejemplo, debido a esto? No, en realidad nosotros lo que yo recomiendo es que cuando uno detecta en el lugar donde están las mascotas presencia de ectoparásitos, ya sea porque la ve en el suelo, en la pared o sobre el animal, instaurar un tratamiento, para ese caso, que puede ser curativo y en lo sucesivo preventivo, o sea, no quedarme con que ya no tiene y me cruzo de brazos, porque es un ciclo que dura más o menos 21 días. Si yo trato de atacar ese ciclo a lo largo de los 21 días, tengo probabilidades de deshacerme por muy largo tiempo de los ectoparásitos. Ahora, cambiando un poco de tema, haciendo referencia a lo que es la adopción, por ejemplo, hoy en día, ¿cuánto cuesta adoptar un animal? Bueno, el tema de la adopción con perspectivas de introducir una mascota a la familia, nosotros hay que aclarar que los profesionales que estamos matriculados tenemos una asociación, es el Colegio de Médico Veterinario, el que regula esta actividad, al que pagamos nuestra matriculación. También por otro lado está la Caja de Previsión Social a la que se hacen los aportes, entonces determinan los honorarios, ¿sí? Para citar en mi caso particular, en mi caso yo cobro la consulta a valor de todavía fin de año, que es 8.000 pesos cuesta la consulta en el consultorio y a domicilio cuesta 16.000. A eso se le agrega los gastos que incursiona uno con inyectables, comprimidos y demás, ¿sí? O sea que no es algo que nosotros determinemos arbitrariamente. Lo mismo ocurre con las otras prácticas, que son más complejas. También están estipuladas en el Colegio Veterinario cuál es el costo que tienen. Pero ¿cuáles son aquellos insumos o aquellas vacunas que no le pueden faltar al animal, por ejemplo? Bueno, ahí estamos hablando de la sanidad preventiva, ¿no? Yo voy a encarar el proyecto de introducir una mascota a mi familia, necesito. Para el caso de cachorros, ya sean caninos o felinos, necesito el sistema de vacunaciones. O sea, un calendario que se llama sanidad preventiva, donde yo lo que trato de hacer es prevenir las enfermedades de tipo infecciosas, virales, sobre todo más comunes en la edad, ¿sí? Que eso me aseguran ya que el animal, pasando esa edad, quede inmunizado de por vida, ¿sí? Estamos hablando de vacunas quíntuples o sextuples, digamos que son antivirales, tanto para los caninos como para los felinos, y también la desparasitación, que generalmente se hacen en forma paralela. Siempre eso es lo mínimo necesario, ¿sí? Pero ¿con cuántas vacunas al año posiblemente se cuenta, digamos, para un animal? Bien, si yo comienzo a criar un animal a partir de los 42 días de vida, o más o menos 7 semanas, yo ya estoy en condiciones de inmunizar a ese animalito, y luego de la aplicación de la primera dosis y de la desparasitación necesito hacer lo que se llaman dosis refuerzo. Generalmente van a partir de los 21 días de la primera y tengo que llevar por lo menos hasta 2 refuerzos.
Eso me lleva a 3 vacunas consecutivas espaciadas por 21 días en el inicio de la vida y luego ya son revacunaciones anuales. ¿Sí? Ahora, el gasto se hace aún mayor si es que por alguna urgencia tiene que salir una operación, por ejemplo. Sí, eso sin dudar. Si yo hago mi sanidad preventiva, estoy cubriéndome de un gasto mayor, porque para el caso particular, yo en el caso de la sanidad preventiva dejo de lado la consulta y no la cobro para atender la aplicación de la vacuna y el antiparasitario. Si me traen un animal enfermo, en ese caso yo tengo que atender la enfermedad y es mucho más caro atender la enfermedad que prevenirla. ¿Cada cuánto se tiene que llevar al animal al veterinario, por ejemplo? Si yo tengo un animal adulto que ya ha pasado la etapa de inmunización de los primeros meses de vida, al menos una vez al año vacuna triple o quíntuple antiviral en el caso de que sea canino o felino, una antirrábica anual y cada 3 meses por lo menos el desparasitarlo. ¿Sí? El antiparasitario es por lo menos cada 3 meses, o sea, más o menos 4 veces al año. Doctor, ¿qué tan importante es la alimentación también del animal? Es fundamental. Ninguna sanidad preventiva puede aplicarse o puede tener resultado en un animal que no está en condiciones nutricionales para llevar a cabo. ¿Una buena alimentación depende también del alimento o no? Alimento balanceado sobre todo. Sí, sí, sí. Por eso las fábricas de alimento balanceado categorizan a sus productos con un estándar. Generalmente lo que yo recomiendo es que el esfuerzo sea por conseguir un alimento que sea de calidad premium, ni super premium ni más abajo, cuando yo tengo pretensiones de criar al menos en la etapa de cachorro o de crecimiento de un animal, que pongamos para el caso del canino hasta los 18 meses. Sí. Después hay gente que le gusta preparar la comida para los animales, que está bien también en ese caso, pero en ese caso la cuestión es más compleja, porque yo lo que tengo que hacer es asegurarme que tenga proteína, que tenga hidrato de carbono, fibras y demás componentes que el animal necesita, o sea que se hace más complicadita la cosa. Eso iba a preguntarle, ¿no? Si es recomendable, por ahí vemos que habitualmente uno le comparte al animal lo que uno comió al mediodía, por ejemplo. Bien, bueno, eso es una práctica habitual, no está mal. Lo único que uno tiene que pensar que eso no tiene que sustituir a un alimento premium, sino que tiene que ser, bueno, me quedó la comida y se la doy, es perfectamente entendible. Y también tiene que pensar que lo que nosotros comemos generalmente está excedido, generalmente en sal y en condimentos, lo que al animal no le hace ningún bien. Perfecto. Doctor, por último, ¿las veterinarias aquí en Joaquín González cuentan con algún tipo de guardia, por ejemplo? No hay sistema de guardia. No hay sistema de guardia. En mi caso particular, lo que yo hago es dejar, expuesto ahí mi número telefónico y las guardias para este caso están sujetas a la disponibilidad. O sea, cada vez que se puede, se acude a una guardia por una urgencia y si no se derivan por contactos, digamos, por afinidad con los veterinarios al que los pueda atender. De todas maneras, como usted decía al principio, ¿no? Hoy en día el animal ya forma parte de la familia. Yo creo que no es un gasto más tampoco hacerlo. Claro que no, claro que no. Por eso es importante adoptar esa figura del veterinario de confianza, de pensar que si él no está, ¿a quién me sugiere? Porque se da muchos casos, en los casos de vacaciones, que no está su veterinario de confianza y tiene que recurrir a otro. Entonces siempre es importante tenerlo. La sanidad preventiva, el peso del animal, o sea, conocerlo al animal, porque en la urgencia uno lo primero que dice, tenemos una urgencia, ¿cuánto pesa? El dueño no sabe. Entonces, por decir algo, siempre es importante estar un poquito adelantado a la hora de aportar datos. Para más información, siempre acercarse a la veterinaria. Siempre deben consultar con su veterinario de confianza cualquier duda y bueno, y en ese camino de interacción entre profesional y propietario salen las mejores cosas.